Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es la clase práctica número 4 de Seminario de Lenguajes 1, correspondiente a la carrera de Analista en Sistemas de Computación que se dicta para en la localidad de Posadas. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a empezar a trabajar con el contenido correspondiente a estructuras de datos, siempre obviamente bajo el contexto de lo que es el lenguaje Visual Basic en el entorno del framework.net. Como fue costumbre en las sesiones anteriores, lo que vamos a ir viendo es el contenido que vamos a necesitar para, de alguna manera, ir resolviendo parte de los problemas que están en el trabajo práctico número 4 en este caso. A nivel general, lo que vamos a ver son los siguientes temas. La clase StreamBuilder, el tipo de datos estructura, ¿sí? Lo que en otros lenguajes podemos encontrar como el tipo struct o más cerca en el tiempo, lo que ustedes probablemente recordarán de algoritmos 1 que denominábamos registros. También vamos a trabajar con colecciones de datos unidimensionales y bidimensionales, lo que comúnmente llamamos vectores y matrices. Y también vamos a trabajar, como para cerrar, con colecciones dinámicas, en donde sí vamos a tener un avance importante con respecto a temas que ya quizás son un poco más conocidos quizás por ustedes. En esta primera parte vamos a abordar lo que es StreamBuilder y colecciones unidimensionales. Entonces, ¿qué es StreamBuilder? A ver, si bien el tipo de datos primitivo o básico string está disponible en, en el framework, existe esta clase, ¿sí? Que nos da un par de funcionalidades más. ¿Por qué viene al caso trabajar con esta clase? Primero que nada, string es un tipo inmutable, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que al realizar una operación determinada, como por ejemplo una concatenación, lo que está generando es una nueva instancia de la clase string. Por más que nosotros lo vayamos haciendo sobre una misma cadena y quizás no notemos fehacientemente esto, es como trabaja. Por otro lado, StreamBuilder es de tipo mutable, es decir, que puede ser modificada. Sí, eso significa mutable e inmutable en general. Entonces, ¿qué cambia? Que una operación sobre una instancia de este tipo de datos, lo que va a hacer es que pueda ser modificada. ¿Sí? Genere, en vez de una nueva instancia, una modificación sobre la que ya estaba trabajándose. ¿Sí? ¿Cuándo conviene utilizar uno u otro? Bueno, acá hay una introducción. Lo mejor está en la documentación oficial, que como siempre, en cada lugar que corresponda, va a estar enlazada en la parte inferior derecha de la presentación. StreamBuilder va a tener un mejor rendimiento cuando se trate de operaciones sucesivas sobre una cadena determinada. ¿Sí? Cuando tenemos que cambiar muchas veces una cadena de texto, quizás larga, ¿sí? Quizás en un bucle, ahí el rendimiento, la performance va a ser mejor si nuestro programa hace esa parte o implementa esa parte de su trabajo mediante StreamBuilder, porque está un poco optimizada para eso y va a hacer mejor uso de memoria. En cambio, para el común de los casos, quizás siga siendo conveniente usar el tipo string. ¿Por qué? Porque si son pocos cambios o para poder realizar búsquedas, cosa que StreamBuilder no permite, por ejemplo, mediante el método indexOf, bueno, ahí va a seguir siendo mejor o más óptimo utilizar el tipo string básico, ¿sí? Por eso es que no es que vamos a cambiar a partir de ahora todas las ocurrencias de string por StreamBuilder en nuestro código, sino que se suma un recurso más y habrá que utilizarlo a conciencia cuando lo creamos conveniente, ¿sí? Vamos ahora con estructuras. A ver, el tipo estructure se ha presentado previamente en la asignatura, si ustedes ya lo han visto.
es un tipo en el cual podemos de alguna manera definir, ¿sí?, lo que sería cercano a un tipo registro o algo que ustedes vieron como tipos de datos generados por el usuario o tipos de datos abstractos, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a tener una declaración con esta estructura aproximadamente, en donde vamos a tener un modificador, o sea, el public private, el nombre del tipo de datos, estructura, el nombre que le vamos a dar al tipo que estamos generando, y después este va a tener campos que van a tener, obviamente, su nombre y el tipo de datos asociado, también pudiendo tener un modificador. Y además, un tipo de estructura podría llegar a tener métodos, con lo cual ahí se vuelve una herramienta bastante flexible, bastante potente, podríamos decir, para resolver ciertos tipos de problemas. Pasamos a lo que son arrays. Esto, como siempre, es una mini introducción a modo de repaso de lo que ustedes ya vieron en la teoría y que ya tienen el material en el aula virtual, simplemente como para que veamos sintaxis, más que nada, y de acá pasar a la utilidad que tienen en el producto, en lo que vamos a ir resolviendo cuestiones del práctico. Arrays, bueno, son estructuras de datos de tipo homogéneo, ¿sí? Recuerden eso, tienen internamente un tipo de datos y son, vamos a ponerlo muy entre comillas, estáticas. Ya vamos a ver por qué. Pueden ser unidimensionales, es decir, que tienen un único índice, ¿sí?, como son los vectores, lo que denominamos nosotros vectores, o arreglos, lo van a encontrar así también en alguna otra bibliografía, o bidimensionales, en donde tenemos las matrices, ¿sí?, filas y columnas, o pueden llegar a tener hasta n dimensiones. En algún momento vamos a ver cómo se puede llegar a plantear algo de eso. Las declaraciones, a ver, tienen un modificador, tienen el nombre del array, ¿sí?, en ambos casos, y entre paréntesis a continuación viene la longitud. En el caso de un array unidimensional será la cantidad de elementos. En el caso de una matriz van a ser las cantidades de filas y columnas. Y viene después la definición de qué tipo de datos, ¿sí?, es el que van a contener. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto y viendo la referencia después, ya podemos empezar a trabajar con ellos. ¿Por qué estáticas está entre comillas? Porque hay una operación que, por ejemplo, ante una declaración de array de este tipo, en donde tenemos un array de enteros, denominado datos, que va a tener 5 posiciones, si nosotros necesitamos cargar un sexto elemento, le podemos decir al framework, redimensioname este vector. Y ahí lo que estaríamos haciendo es modificar su capacidad. En ese caso, nosotros podemos usar la, la instrucción redim, decirle datos y ponerle una nueva longitud. ¿Qué sucede con esto? Vamos a redimensionar el vector. ¿Qué pasa con el contenido? Bueno, si nosotros usamos la palabra reservada preserve, ¿sí?, va a guardar el contenido, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para no llevarnos sorpresas cuando usemos un redim y quizás no tenga el resultado deseado una vez que lo probemos. Entonces, bueno, vamos a estar redimensionando mediante un resguardo de los datos que ya están almacenados. ¿Y a qué valor lo estamos redimensionando en este caso? Bueno, a la longitud del vector por 2. Obviamente acá puede venir un valor escalar que querramos, ¿sí? Tienen igualmente la referencia en la documentación oficial de lo que es esta acción. Bueno, vamos a la primera parte de lo que va a ser la ejecución de la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo en esta parte? Primero, bueno, vamos a empezar por ver el trabajo práctico, ¿sí? En este caso, ustedes lo que van a encontrarse es con una división en partes del mismo, así como habíamos hecho en el número 3.
Primero en lo que es Stream Builder tienen dos puntos relativamente simples, solamente para traer, ¿sí?, el uso de este tipo, ¿sí?, más que nada para que lo tengan en cuenta y lo puedan utilizar en algún caso. Entonces vamos a ir resolviendo algunas cuestiones con textos, donde vamos a ir trabajando con las posibilidades que nos brinda esta clase. Vamos a trabajar después con arrays unidimensionales, en donde vamos a tener que hacer carga de vectores. Ahí ustedes decidirán el método de carga. Ahora vamos a ver uno, ¿sí?, con números, en este caso, y vamos a realizar diferentes operaciones. Fíjense que acá estamos haciendo suma, multiplicación, resta, división de valores entre vectores, multiplicación por un escalar, ¿sí?, y después obtener algunas cuestiones como máximos, mínimos, media, cantidad de elementos, etc. También después algunas cuestiones de manejo del contenido del vector, en donde, bueno, insertar en una posición específica, ¿sí?, valores, obtener operaciones con los valores que cumplan ciertas características, ¿sí? Y después vamos a tener, ya mezclando un poco con el tipo de datos estructura, algunas cuestiones un poco más interesantes, como por ejemplo generar un tipo de estructura para almacenar los datos de una persona y guardarlos dentro de un vector. Finalmente, algunas cuestiones de ordenamiento, búsqueda, ¿sí?, y tratamiento de este tipo de datos dentro de un vector. Con eso vamos a abarcar la primera parte de nuestra práctica en este caso. Como siempre, ya tengo un proyecto armado a nivel interfaz. En este caso vamos a comenzar con lo que es la implementación de Stream Builder, en donde vamos a hacer algo parecido a lo que solicita el punto 1 del práctico. Asignar un texto que ingrese el usuario a una variable de este tipo de datos y mostrar la información básica de dicho objeto, ¿sí? Longitud, capacidad actual, capacidad máxima, entre otros. Entonces, vamos a empezar con, bueno, vamos a tener un textbox, ¿sí?, en donde el usuario cargaría el texto y vamos a tener un botón para procesarlo. Vamos a ser un poco más generosos, ¿sí?, con la amplitud del textbox para no limitar a nuestro usuario. Acomodamos y acá vamos a mostrar en una label, ¿sí?, el resultado de las operaciones que vamos a realizar. Entonces, vamos a pasar a implementar el código. Acá vamos a decir, esto va a quedar como ejercicio A1. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, definamos, ¿sí?, una variable de tipo StreamBuilder. Entonces, vamos a ponerle cadena plus as StreamBuilder. Pero ¿qué pasa? No existe. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó? Bueno, ahí estamos ante un caso en donde el tipo de datos lo tenemos que obtener a partir de la importación de un namespace. Ustedes recordarán, vamos a borrarlo por ahora para que no nos dé error, que esto lo habíamos visto previamente en la clase en la que trabajamos con los tipos mat, datetime y string, de hecho. Entonces, acá sí necesitamos explícitamente hacer la importación de lo que es el namespace system.text. Y ahora sí, con eso, si yo coloco acá string, tengo la opción de string builder, ¿sí? Siempre que veamos en la documentación o que quizás teniendo que solucionar algo, veamos alguna solución en Stack Overflow o en alguno de estos lugares y traigamos el código, veamos de qué importaciones tenemos que hacer para que eso efectivamente funcione, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, bueno, Stream Builder, pero ¿qué pasa? Necesitamos
que sea una nueva instancia de la clase, ¿sí? Por lo tanto va con el constructor new adelante. ¿Qué hacemos? Bueno, a partir de ahí, nuestra variable cadena plus, vamos a darle punto, y vean que, bueno, tenemos los diferentes métodos que vamos a poder utilizar. ¿Qué nos sirve inicialmente? Este método, el método append, en donde nosotros podemos anexar a esta instancia contenido, ¿sí? De tipo texto, obviamente, que querramos trabajar. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso? Bueno, append, y vamos a traernos desde nuestro formulario en el txt texto la propiedad text, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a guardar el contenido de lo que cargó el usuario en nuestra variable de tipo string-builder. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos de nuevo con eso, ¿sí? Vamos a ver cadena plus, punto, y ahí vamos a ver qué propiedades podemos llegar a obtener, ¿sí? La longitud, ustedes ya se habrán imaginado, se obtiene mediante la propiedad length, ¿sí? Esto es común en todos los lenguajes casi, ¿sí? Creo. Debe haber alguno que no usa length. Bueno, de hecho Python usa len, ¿sí? Pero después hay otros que tampoco, que también puede que no lo usen, ¿sí? Bueno, len. Ahora, cadena plus, punto, vamos a obtener, por ejemplo, la capacidad, ¿sí? ¿Qué es capacidad en este caso? Es el número máximo de caracteres que puede contener la memoria que ya tiene asignada esta variable, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos obtenerlo para saber, a ver, de qué manera, con cuántos caracteres puedo trabajar hasta el momento, que va a depender obviamente de esta línea en donde nosotros le dijimos toma el texto que ingresó el usuario. Esa va a ser la dimensión original, si se quiere, ¿sí? Que tenga, y vamos a ver cómo afecta eso a la capacidad. Y después vamos a tratar de obtener, ¿sí? De esto lo que sería la máxima capacidad, que si vemos la ayuda emergente es la capacidad máxima total que podría llegar a tener la instancia. Bueno, tenemos estos tres datos. Obviamente está todo en rojo furioso ahí porque pues, son tres valores que no se están asignando a nada, que no se está haciendo nada con ellos. Por lo tanto, al IDE le está dando casi un ataque porque me está diciendo, ¿qué haces con esto? O sea, hace algo. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Generar una salida. Entonces, vamos a ir con lo que sería la label de resultado para este punto en su propiedad text. Vamos a hacer que sea igual a, si no me equivoco, tenía resultados, ¿sí? Entonces, y vamos a concatenar. Recuerden que concatenando y colocando este salto, ahí nosotros podemos, es como hacer un enter en la asignación. Vamos a poner cadena plus.length, ¿sí? Pero ¿qué es esto? Tenemos que darle algún tipo de indicación, ¿sí? Longitud es eso. Y después, ¿qué más? Bueno, necesitaríamos también algo para lo que es capacidad, ¿sí? En este caso, capacidad actual. Y vamos a tener capacidad máxima. Bueno, ahí vamos a tener los tres valores concatenados. Podríamos meter un enter en algún lado, ¿sí? Podríamos acá en esta parte, ¿sí? Meter un enter como para que quede un poco más prolija nuestra salida de datos, ¿sí? Y obviamente tengo que volver a concatenar. Bien.
Bueno, de esta manera tendríamos lo que es, ¿sí?, nuestra salida con los datos de la cadena. Vamos a probarlo. ¿Sí? Tenemos un texto, vamos a procesarlo. Bueno, quedó medio fea nuestra salida, che, pero bueno, tenemos longitud 30. Vamos a creerle al lenguaje porque no fui contando los caracteres. La capacidad actual, fíjense que es de 32, o sea, reservó inicialmente eso. Y la capacidad máxima es de todo esto. Un número bastante grande, ¿sí?, que no me voy a poner a tratar de decir qué número es porque seguramente la voy a pifiar. Así que fíjense, capacidad máxima que puede tomar la instancia, capacidad que tiene actualmente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si lo volvemos a procesar? Fíjense que ahí la longitud 57, la capacidad actual termina siendo 57, la máxima sigue siendo, creo, el mismo valor. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Bueno, a medida que vayamos cargando, puede que, sí, obviamente se modifique la capacidad actual por una cuestión de que vamos cambiando el contenido de la clase, de la instancia, perdón, pero que después, si le vamos sumando cosas, eso se vaya actualizando independientemente de la longitud que vaya teniendo, ¿sí? Bueno, hemos visto que nuestra salida, aunque un poco desprolija, ¿sí?, más o menos estamos funcionando bien. Vamos a cerrar un ratito, vamos a acá, ¿qué nos estaría faltando en este paso? ¿Sí? O acá vamos a poner un separador, ¿sí?, como para que quede un poco más espaciado el asunto, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos tenemos esto ahí armado. Ahora bien, vamos con la segunda parte, ¿sí? Arrays unidimensionales. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Bueno, la idea sería empezar por una cuestión como, a ver, voy a permitir al usuario que diga qué cantidad de elementos van a tener los vectores A y B. Para eso estoy usando un numeric updown. Le voy a pedir que sea un valor entre 1 y 20 para probar, ¿sí? Es más, lo podríamos dejar entre 1 y 10, pero bueno, vamos a dejarlo entre 1 y 20. Tampoco quiero hacer muy larga la interfaz porque si no tengo que andar scrolleando y la resolución de esta pantalla no estaría siendo la más adecuada. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. No voy a colocar un 20 para que no se vaya tan hacia abajo. Y vamos a tener un botón para generar esos vectores. Los voy a cargar con valores aleatorios entre un valor y otro, ¿sí? Ya vamos a ver cuando lo implementemos. ¿Ustedes pueden hacerlo de otra manera? Claro que sí. Ustedes podrían decir, bueno, para cargar A, seleccione o ingrese un número y darle 20 veces clic. Podría ser, ¿sí? Y van cargando los valores en A y después empiezan a cargar B. Acá, para no perder mucho tiempo, voy a implementarlo de esta manera. Ustedes podrán elegir alguna alternativa. Inclusive, podrían hacer un textbox largo como este, que el usuario ingrese separados por coma los valores y de ahí los van guardando. Es posible también, ¿sí? Entonces, una vez que se generan los vectores, los vamos a cargar en estos dos listbox y vamos a implementar posteriormente la operación de suma, en este caso, solo suma. ¿Está? Entonces, vamos a generar vectores, vamos a tener dimensión, que va a ser un integer, que va a ser igual a la vez a el numeric updown de dimensión.value. Bueno, de esa manera vamos a tener la dimensión de nuestros vectores. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo agarro y declaro los vectores dentro de este procedimiento, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser variables locales al procedimiento. Eso no me estaría sirviendo. Por lo tanto, los voy a tener que declarar en otro lugar, ¿sí? Que queden como
de alguna manera disponibles a nivel de todo el formulario. Entonces vamos a ver esto, quizás no es la forma más ordenada, pero los voy a declarar por acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago arriba, que sería lo más prolijo? Porque me va a estar complicando ir y venir, ¿sí? Pero por ahora los declaramos acá. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vector A, ¿sí? Va a tener una dimensión que podemos setear inicialmente en 0, ¿sí? Después vamos a tener, bueno, podríamos declarar todo en una sola línea. Ustedes saben que yo no hago esas cosas, ¿sí? As integer. Ustedes obviamente lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Yo prefiero, por una cuestión personal, ¿sí? Declarar en líneas separadas. Total, todavía no nos cobran por línea de código utilizada y tampoco nos pagan por línea de código utilizada, así que tranqui. Entonces tengo declarados mis tres vectores, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dentro de esto los vamos a ir redimensionando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero que nada, lo que puedo es hacer un redim de los tres vectores. Entonces, ¿para qué? Para que tomen la dimensión que haya solicitado el usuario. Eso, como, a ver, no es tan la operación que estamos queriendo hacer, o sí, quizás lo podríamos hacer de forma separada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un proceso que sea cargar vectores, ¿sí? Cargar vector en realidad, y vamos a pasarle vector A y vamos a pasarle dimensión, ¿sí? Y que esto genere la carga del vector. Eso lo vamos a definir como un procedimiento cargar vector, bien, que va a recibir vector as integer y que va a recibir dimensión as integer, ¿sí? Entonces, va a recibir el vector y va a recibir la dimensión. Y lo que vamos a hacer es cargarlo. Entonces, primero vamos a hacer un redim, ¿sí? Vamos a hacerlo así directamente. Podríamos hacer un redim preserve, pero no tiene contenido, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si lo hacemos así y si lo hacemos de la otra manera, ¿sí? Cuando ya tenga contenido. Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es vector A, en realidad, acá sería vector, el vector que se nos ha pasado como parámetro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que se redimensione a la longitud de dimensión. De esa manera tenemos nuestro vector redimensionado, ajustado a lo que era lo que ingresó el usuario, ¿sí? Lo que solicitó el usuario. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, cargarlo. Vamos a cargarlo, ¿sí? Para eso vamos a usar números aleatorios en mi caso, entonces voy a usar randomize y voy a generar, en este caso, bueno, voy a necesitar un índice, ¿sí? No es necesario que que lo hubiera inicializado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Por cada elemento de dimensión, que en realidad acá sería dimensión menos 1, ¿sí? Porque el usuario va a decir 10 elementos, pero tenemos que considerar eso. Entonces ahí vamos a hacer que sea directamente un número aleatorio lo que se asigne. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vector en la posición y de x va a tomar el valor, ¿sí? Va a ser igual a un valor. ¿Qué valor vamos a colocar ahí? Bueno, vamos a traer, ¿sí? Lo que sería la forma que teníamos para generar números aleatorios, ¿sí? En visualbasic.net, ¿sí?
Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir directamente a el método que ya habíamos visto hace tiempo, ¿sí? Y voy a copiarme la misma línea que había copiado el otro día cuando estábamos trabajando de la documentación oficial. Entonces, esta variable value va a ser un integer que va a estar en el rango de 1 a 6, ¿sí? En este caso el valor superior vamos a ponerlo en 100 para que sea un poco más entretenido el asunto, ¿sí? Entre 1 y 100, bueno, asignamos value a nuestro vector, ¿sí? Bueno, tenemos el randomize, ejecutamos todo esto, ¿sí? Hasta dimensión menos 1. Entonces cargamos todo el contenido del vector. Ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Mostrar ese vector, ¿sí? Acá lo cargamos de datos. Lo que nos faltaría hacer a nivel interfaz es cargarlo en nuestro listbox. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Después de que cargamos, esto sería a nivel datos. Ahora vamos a hacer mostrar vector, ¿sí? Y vamos a pasarle vector A. Entonces, mostrar vector lo único que va a hacer es mostrar vector, lo que va a hacer es ejecutar un for each. Acá vamos a necesitar elemento in vector. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, mi punto lst vector. En este caso necesito saber qué vector estoy cargando, ¿sí? Entonces vamos a poner acá indicador as char, ¿sí? Y vamos a decirle en este punto que cargue el vector A, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es if indicador es igual a A, entonces que lo que se carga sea mi listbox del vector A, ¿sí? ¿Podría hacerlo de manera más sofisticada? Por supuesto que sí, se los dejo a ustedes para que se diviertan con eso, ¿sí? Ahí lo que voy a tener que hacer es directamente, bueno, venir acá y decir listbox.items.add y ahí sería elemento, ¿sí? Bueno, a ver, esto lo más probable es que falle, ¿sí? Hay varias cosas que fui omitiendo quizás. Entonces, vamos a dejarlo así, solo para A por ahora. Y vamos a probar a ver qué tal anda, ¿sí? A ver, ¿qué cosas pueden fallar? Muchas. Principalmente se habrán dado cuenta de que, ¿qué está pasando acá? Hay algo que me está faltando en estos lugares, ¿sí? Pero ya vamos a verlo. Entonces, iniciamos. Vamos a traer acá, vamos a decirle un vector de 5 posiciones y que explote. 0. ¿Qué pasó ahí? No tenemos ni idea. ¿Cómo vamos a saberlo? Bueno, vamos a venir y vamos a poner un punto de interrupción por acá y vamos a volver a ejecutarlo, ¿sí? Entonces, vamos a decirle que sea de 4 posiciones en este caso para anotar radio. Bueno, no, en realidad no hay diferencia. Vamos, 5. Entonces, dimensión, va a tomar el valor de nuestro numeric count, ¿sí? En este caso, esto va a ser, si no me equivoco, a ver, quiero ir,
Entonces, dimensión ahora tiene valor 5, ¿sí? Ahora, vamos a decirle que cargue el vector A, que fíjense ustedes que ahora está vacío, ¿sí? Y le vamos a pasar como parámetro dimensión. Entonces, bueno, vamos a ver cómo carga el vector. A ver, hace el redim. Vector ahora tiene 6 posiciones, ¿sí? Ahí hay una cuestión que tenemos que atender. ¿Qué pasa? El vector empieza con su índice en 0 y dimensión fue cargado, toma el índice, ¿sí? El redim. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, para que no quede así, de esta manera, que es la forma no lógica con la que trabajaríamos, tendría que ser dimensión menos 1, ¿sí? Eso, algo a anotarse. Bueno, randomize. Y vamos a ver si empieza a cargarlo. A ver, ¿qué nos devolvió Valve? Un valor 48. Lo cargamos y vector ahora en su primera posición tiene un valor 48. ¿Sí? A seguir. Fíjense que fue cargando, quedan 2. Ahora, ¿qué pasa? Terminó de cargar. Vamos a posicionarnos sobre vector A. 0. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué estoy pasándole acá? Como argumento a un procedimiento, mi variable vector A. Por más que sea pública, o sea pública, sea general a toda la clase, ¿qué pasa? Yo le estoy diciendo, se la paso a ese procedimiento, el procedimiento la recibe, y acá se convierte en una variable local. ¿Qué pasa con esta variable local? Se modifica en toda la extensión del procedimiento, pero cuando termina el procedimiento, la variable local desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Para que eso se vea reflejado, yo acá debería haber dicho que esta variable se pase por referencia, con lo cual debería, ¿sí?, cambiar el valor de la variable, ¿sí?, a medida que lo vamos modificando en el procedimiento. Vamos a detener porque fíjense que el error que me tiró es que en tiempo de ejecución yo no puedo cambiar ese tipo de cosas. Entonces vamos a volver a iniciar la ejecución. Venimos acá, le decimos vector de 4, que ya sabemos que va a ser 5. Eso lo podría haber cambiado, pero me ganó el clic rápido, ¿sí? Bueno, venimos, vemos que está bien. Vector va a seguir teniendo 6 posiciones. No, en este caso, como le puse menos, va bien, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa cuando termina. Venimos y vamos a ir a la siguiente, pero vector A, ¿qué contenido tiene? Tiene el contenido que pedimos, ¿sí? En este caso, bueno, ya está cargado con los valores que queríamos que tuviera. Este 0, estamos teniendo un problemita. ¿Por qué? Porque acá estoy cargando hasta dimensión menos 1, ¿sí? Acá directamente podríamos dejar de usar dimensión, ¿sí? Sería lo lógico. Entonces, vamos a ajustar estas cuestiones ahora, ¿sí? Pero la carga funcionó. Ahora, ¿qué pasa? En este procedimiento, vamos a ver cómo reacciona. Vamos a mostrar, y acá, vector, ¿con qué viene cargado? Viene cargado con todo lo que le pedimos que estuviera, ¿sí? Vamos a ver, bueno, acá con la hardcodeada esa de que si es A, tome lo que sea, ítems, ¿sí?, va a tener los elementos que le pedimos que cargara. Fíjense cómo acá, al haber trabajado por un for each, me olvido del trabajo en lo que son dimensiones. Me olvido de saber dónde empieza y dónde termina el vector. Le tiro un for each y que se arregle el IDE, el lenguaje en realidad. Entonces, para esto, ¿sí?, principalmente el for each, cuando recorremos colecciones, es casi nuestro mejor amigo, ¿sí? Siempre que tengamos que recorrer toda la colección, obviamente. Si es un recorrido parcial, sabemos que no tiene la misma utilidad, ¿sí? Bueno,
Con esto, si le damos que continúe solo, deberíamos ver el contenido de nuestro vector almacenado en lo que sería listbox, ¿sí? ¿Qué pasó? El 0 estaba de antes, se cargó ahora. Bueno, tenemos que ajustar algunas cuestiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Primera cuestión a ajustar. Si nosotros queremos un vector de 4 elementos, tiene que ser de 4 elementos, no de 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el usuario va a decir la cantidad de elementos que quiere que tenga. ¿Sí? El usuario no tiene por qué saber cómo se manejan los índices de un vector. Entonces hay que ajustar esto acá. ¿Sí? Cerramos. Venimos acá, vamos a sacar nuestro punto de interrupción. Lo que vamos a hacer es que sea lo que ingresó el usuario menos 1. ¿Sí? Con eso directamente nos aseguramos que ¿qué va a pasar? El usuario ingresa 5. Bueno, cuando nosotros usamos dimensión, que va a valer 4 en el redim, pone 4 como último índice disponible. Considerando que la primera posición es 0, vamos a tener 5 elementos. A partir de ahí, ¿qué pasa? Dimensión, en este caso, si el usuario ingresa 5, va a valer 4. ¿Sirve que le pongamos este menos 1? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque 4 va a ser el último índice disponible de nuestro vector y necesitamos que se cargue completo. Entonces, de esa manera, bueno, podríamos probar ahora a ver si efectivamente terminamos de hacer bien la carga. Entonces, vamos a decirle, quiero 5 elementos y tenemos efectivamente 5 elementos. ¿Sí? Bueno, pero ahí se cargó solamente el vector A. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Bueno, replicar esto para el vector B. Vamos entonces, ¿sí? Y fíjense cómo lo hicimos, ¿sí? Mostrar en interfaz. Como lo hicimos modularizable, lo que podemos hacer es copy-pastear nuestro código y si la magia de la programación nos acompaña, debería funcionar. Bien, ¿qué pasa? Ahora necesitaríamos adaptar nuestro código para que si el indicador es igual a b, lo que pasa es que tiene que cargarse todo el vector en la lista del vector b, ¿sí? Entonces, de esa manera adaptamos, ¿sí? Incrementamos la funcionalidad que tiene nuestro método mostrar vector. A partir de ahí, ¿qué más? ¿Necesitamos cambiar algo acá? No, porque estamos trabajando genéricamente con el vector, ¿sí? Y después, ¿qué nos faltaría hacer? No mucho más. Ahí, ahora, deberíamos poder cargar ambos elementos. Venimos, le decimos que era un vector de 5 elementos y tenemos, ¿sí? Los dos. ¿Qué pasó acá? Cargó, acá está el error. Cargó vector A en los dos lados, ¿sí? Vamos a detenernos, vamos a venir. Acá tiene que ser vector B, porque si cargué vector B debería mostrar vector B, ¿sí? Bueno. 5, bien. Ahora vamos a implementar lo que sería esta operación, ¿sí? Tenemos dos vectores cargados. Vamos a hacer la suma de vectores, ¿sí? Que es suma elemento a elemento. Cerramos, vamos a diseño y venimos acá. Bueno, tenemos que hacer suma de vectores elemento por elemento. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos inicialmente generar la dimensión que va a tener nuestro vector C. Ahora bien, por los diferentes momentos en los que el usuario podría ejecutar esto, ¿con qué sorpresa nos podríamos encontrar si redimensionamos C en este punto? Podríamos llevarnos la sorpresa de que si tomo la dimensión desde lo que cargó el usuario en el numeric updown, puedo llevarme un error. ¿Por qué? Porque el usuario después de generar los vectores cambió el valor y después le da clic a sumar. Es raro.
pero puede pasar. Entonces, ¿sí? Lo que está en numeric updown no me sirve de mucho utilizarlo ahora. En cambio, sí me serviría tener dimensión como un valor disponible. ¿Cómo podría hacerlo a esto? Bueno, también podría venir y decir ese valor, ¿dónde lo tengo? Y lo tengo en la longitud de cada vector. Entonces, puedo acceder a la longitud de, por ejemplo, vector A. Si yo pongo vector A.length, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver qué hace o qué contiene vector A.length. Y vamos a ver si nos sirve para directamente generar la longitud de C. Vamos a darle acá y fíjense que vector A.length tiene el valor 4, ¿sí? O sea, la cantidad de elementos. ¿Nos sirve eso para redimensionar C? Sí. Así que vamos a proceder con esa estrategia. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito redimensionar C, en este caso, con el valor de cantidad de elementos que tienen A y B. Como sé que A y B son iguales, tomo uno de ambos, ¿sí? Vector A.length. Ahora bien, acá, ¿puedo hacer un for each? Le pregunto a la pared, digamos. No, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo dos vectores a recorrer. Entonces, ¿qué necesitaría acá? Bueno, necesito de nuevo un índice y vamos con un for que de índice igual a 0 hasta, ahora sí, podemos usar vector A.length. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vector C en la posición del índice, esto ustedes ya lo saben obviamente, va a ser igual a vector A en la posición del índice más vector B en la posición del índice, ¿sí? De esa manera obtenemos, ¿sí?, lo que sería el contenido del vector. Y lo que nos faltaría es cargarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Lamparita prendida, modificando nuestro procedimiento mostrar vector, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le colocamos que si le digo que cargue C, lo que va a hacer es la lista del vector C lo va a cargar con el vector que le pase. Y miren qué vago el profesor, que hasta se copia la llamada del procedimiento para no retipearlo. Dios mío. Entonces, vector C, vamos a tipear bien en vez de decir pavadas, ¿sí? Mostrar vector C. Entonces, mostramos en la interfaz nuestro vector C. Probemos esto. Le vamos a pedir 5 elementos. Algo se rompió. Bien. ¿Qué pasó? Me está diciendo rango fuera de... Me está diciendo que usé un valor fuera de rango. Que id de x terminó en algún lugar fuera de rango. ¿Sí? ¿Qué pasó acá entonces? Vamos a ver detalles. A ver si me da algún detalle más. El resultado fue cualquier cosa. Bueno, está bien. Nos equivocamos en algo. Me equivoqué en algo. ¿Sí? Vamos a decirlo así. ¿Qué pudo haber pasado? Que vamos a poner un punto de interrupción y vamos a visualizarlo en vivo, che. En algún lado, el manejo de índices, generamos los dos vectores. Hasta ahí, todo bien. Empezamos con la redimensión de C. ¿Qué cantidad de elementos tiene C? Ahí tenemos un temita. Se fue a 5 elementos, ¿sí? Se fue a un elemento de más, 6 elementos, ¿sí? Bueno, y vamos a ver cuánto vale id de 0. La primera vez no da error, la segunda no, la tercera no, la cuarta no. Vector C está quedando cargado con los resultados, sí. Ahora vector A, ¿qué tiene? 4. Vector A length, ¿cuánto va a valer esto? Va a valer 5.
¿Y ahí qué va a pasar? Y de x va a tomar valor 5 en algún punto. Vector A, ¿tiene posición 5? No. Entonces ahí estuvo nuestro error, que la longitud del vector va a ser 1 más de lo que queremos que vaya el índice. Error de principiante de su profesora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Refactorizar esta parte. Le daría cualquier clic. Voy a detener. Ya sé que rompí todo. Entonces, acá vamos a poner length menos 1, length menos 1, ¿sí? Que fue de esa manera, ahí vector C va a quedar con la cantidad de elementos menos 1 de A y lo demás debería funcionar tal como uno espera. Entonces, vamos de nuevo. 5 elementos, ver. Vamos a ver con cuánto queda C. C quedó con 5 posiciones. A, ¿cuánto tiene? Tiene también 5 posiciones. Length menos 1 va a ser 4. Entonces, y de x va a ir de 0 a 4. ¿Eso va a estar bien? Pues claro que sí, ahora sí. Entonces, probémoslo. A ver, pongamos acá y que continúe. No tiró error y tenemos valores cargados en el vector C. Bueno, se supone que eso debería funcionar porque ese método ya lo habíamos visto. Entonces, bien, tenemos acá el resultado. Matemáticamente suponemos que la computadora no se equivoca, así que 18 más 90 da 108. Bien, ¿sí? Así que confiamos en los cálculos que pueda hacer la computadora. Y de esa manera tenemos inicializado lo que sería parte de este punto 1 de trabajo con vectores, ¿sí? Lo que me faltó fue indicar a qué ejercicio estamos haciendo referencia en esta parte del código. Así que vamos a ponerlo, sería acá. Esto es ejercicio B1A. Y en este caso, bueno, no mucho más, ¿no? Sí, con eso estamos. Y acá, acá, faltaría decir que ejercicio B1. Sí, bueno, ahora bien, ¿qué tenemos acá? Trabajo con estructuras. ¿Por qué vamos a trabajar con estructuras? Porque vamos a ir a ser parte de este punto, el punto 3, porque de hecho en la práctica hasta ahora nunca trabajamos con estructuras, así que vamos a divertirnos un rato con eso, ¿sí? Bueno, recordando entonces, ¿qué es una estructura? Es un tipo de datos definido por nosotros, ¿sí? Que tiene una forma particular, nos permite definir campos. Acá lo que voy a hacer es generar una nueva instancia de mi formulario de personas y lo vamos a llamar, ¿sí?, en formato diálogo, ¿sí? Podría a mí pasarme a invisible falso y cuando termine el diálogo del otro, no. Bueno, entonces voy a pasar a mi formulario de personas, que tiene este diseño. Fíjense que la consigna lo que nos pide es apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento. Para lo que es DNI, estoy usando lo que es el control masked text box, que, dicho sea de paso, no le cambié el nombre. Vamos a cambiar el nombre como corresponde, txtDNI, ¿sí? ¿Qué tiene diferente un masked text box de un text box normal? Que nosotros podemos definir justamente una máscara. Si ustedes se fijan en la propiedad mask, van a encontrar que nos permite, bueno, nos da, digamos, diferentes tipos de máscaras por defecto, ¿sí? En donde podemos una fecha y hora, numérico, lo que sea, ¿sí? Y yo me voy a copiar esto para no perderlo. Pero si, por ejemplo, yo le dijera numérico, fíjense que puedo poner de esa manera valores, ¿sí? ¿Y qué pasa?
directamente, ahí si yo coloco un punto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso? Me va a permitir únicamente cargar ahí valores numéricos, ¿sí? Ya vamos a probar cómo esto funciona a modo de restricción para lo que quiera cargar el usuario. Yo había puesto numerales para dejarme la idea, ¿sí? Numeral no entra en este caso. Entonces, bueno, vamos a darle a aceptar. Después esto, bueno, vamos a renombrar txt apellido. Y si sigo con la racha de triunfos, esta tampoco va a estar renombrada. Y por supuesto que este tampoco. ¿Sí? Bueno, fecha de nacimiento que la vamos a seleccionar con formato short. ¿Sí? Bueno, vamos a cargar los datos y le vamos a dar a cargar persona. ¿Sí? Y ahí se va a cargar en un array que va a estar mostrándose en este listbox de personas. ¿Sí? Entonces, si entendimos la mecánica que vamos a seguir, vamos acá. Primero, ¿qué vamos a necesitar? Definir nuestro tipo de datos, ¿sí? De la estructura. Entonces, vamos a empezar dentro de la clase, ¿sí? A definir la estructura. ¿Sí? Para los datos de personas. En este caso, bueno, vamos a poner public structure y ahí le tenemos que dar un nombre. Entonces, podemos ponerle persona. Nuestro tipo de datos estructura va a ser persona. Ahora, ¿qué campos, ¿sí? Va a tener esta estructura, este registro? ¿Sí? Vamos a hacer el registro. Va a tener apellido, que va a ser un string, nombre, que va a ser un string, número de DNI, que va a ser un string, acá era dim, y va a tener fecha de nacimiento as, podemos ponerle date, si queremos, ¿sí? Ahora ustedes estarán gritando del otro lado, ¿por qué va a usar un string para un número de DNI? Sacrilegio. Y estarían pidiendo mi cabeza colgada en una horca. ¿Qué pasa? ¿Voy a hacer alguna operación con el número de DNI? ¿Se hacen operaciones con los números de DNI? Sí. Entre el número de DNI y número de trámite se puede hacer algo, ¿sí? Ahora que nos piden a todos el número de trámite de DNI para cualquier cosa, sí. Pero esencialmente, ¿voy a hacer algo con el número de DNI matemático, ¿sí? Que implique que sea numérico en este caso? Ni siquiera matemático solamente. ¿Voy a hacer algo numérico con ese tipo de datos ahora? No. Guardémoslo como string. Entonces, tengo definido mi tipo persona. ¿Qué voy a necesitar? Una colección de personas. Entonces, puedo tener personas, ojo con el plural. Vamos a definir que puedan ser 5, ¿sí? Para empezar. Después ustedes le ponen la forma que corresponda. ¿Y qué pasa? Un array tiene que ser de un tipo de datos homogéneo, ¿sí? Para todas las posiciones del array el mismo. ¿Cuál es nuestro tipo de datos en cuestión acá? Persona, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener un array de 5 posiciones en donde en cada posición puedo tener estos datos, ¿sí? El tipo estructurado que definí anteriormente. Bueno, a simple vista tenemos la base como para empezar a cargar nuestros datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez que el usuario presiona el botón? Esto vamos a decir que es ejercicio B.3. Vamos a capturar los datos primero, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a guardar los datos? Yo lo que podría hacer es directamente guardar esos datos en el vector, ¿sí? No necesito tener un tipo intermedio, no necesito una variable intermedia para eso, ¿sí? Si los voy a guardar en el vector, necesito de alguna manera saber en qué posición los voy a guardar.
Entonces, la posición la puedo establecer acá en el método de carga. No, sino que debería hacerlo por fuera. Entonces me vendría bien tener acá idx as integer que empiece en 0, ¿sí? Que esto va a ser el índice del vector. Entonces, ahora sí, vengo acá y ¿qué voy a decir? Personas en la posición idx, punto, y fíjense que ahí, al haber hecho que personas sea un array de tipo persona, en cada posición me toma los campos. Entonces, apellido va a ser igual a ¿qué cosa? A mi.txt apellido.text. Y lo mismo va a aplicar para nombre y para DNI. Entonces, vamos acá con nombre, vamos acá con número de DNI y vamos con los textbox que corresponden. TXT nombre y acá TXT DNI. ¿Sí? Vamos a poner especial atención a esta a ver cómo funciona. Y finalmente, personas idx en fecha de nacimiento va a ser igual a mi punto datetimepicker fecha de nacimiento punto value. ¿Qué va a pasar con esto? Value me va a devolver, ¿sí?, un date, ¿sí?, que es lo que está seleccionando el usuario en el control. Por eso, fíjense, voy un ratito al modo de diseño. En este caso, lo que puse es que el formato de fecha, ¿sí?, sea short. ¿Para qué? Para que sea solo fecha. Porque estoy queriendo guardar solo fecha de nacimiento. No me interesa la hora de nacimiento. Bueno, le estoy pidiendo en este caso la hora de nacimiento de la persona, ¿sí? Entonces tengo que tener eso en cuenta. Vamos a ver de qué manera queda esto guardado. Y obviamente cuando quiera cargar la siguiente persona, ¿qué va a pasar? Me va a pisar los datos de la posición. Entonces tengo que hacer que idx sea incrementado en 1. ¿Sí? Esto tiene una falla. Ya lo sabemos. Vamos a probarlo primero y después vemos qué error tiene. Entonces, vamos a poner un punto de interrupción por acá. Y vamos a iniciar. Tengo puesto como formulario de inicio este. Vamos a ir a trabajo con estructuras. Me traigo para acá. Vamos a poner fíjense cómo funciona el Masked Textbox, que en este caso me colocó directamente los valores para el DNI, ¿sí? Me tomó el valor del DNI, solo me deja ingresar números, yo acá le estoy tratando de ingresar una letra y no puedo, ¿sí? Con lo que me aseguro que el usuario no ingrese por error, obviamente, cualquier otra cosa. Lo mismo, no puedo ingresar un punto, ¿sí? Entonces, no tengo que colocar, no tiene el usuario que ingresar los puntos del DNI, ¿sí? Acá debería decirle sin puntos, ¿sí? Para que no se desespere. Hay una cuestión acá con lo del separador, no es de mi agrado, pero vamos a dejarlo así por ahora. Y bueno, vamos a poner, ¿sí?, una fecha de nacimiento, vamos a decir, no sé, 28 de junio de 2005, ni idea. Cargar persona. Bueno, vamos a ver. Si esto no anda, con el text de un textbox estamos complicados, ¿sí? Empezamos por ver que personas no tiene nada, ¿sí? Tiene 5 elementos, ¿sí? 5, 6 en realidad. Y en cada posición tiene, ¿sí?, el valor por defecto de cada campo. En este caso, fecha de nacimiento está con nada, ¿sí? Entonces, probemos qué pasa cuando carga apellido. Vamos a personas, en la posición 0, que es la de índice, tenemos... que cargué mal algo. Ah, no, está bien, fulanito es el apellido. Perdón.
cargando los otros valores, ¿sí? Vemos que funciona lo que estamos cargando y vemos Cosme fulanito, fecha de nacimiento todavía no se cargó y el DNI, fíjense, me lo cargó con las comas. Bueno, eso hay algo ahí que podemos hacer para sacar los elementos esos, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con la fecha de nacimiento, ¿sí? Llega el momento de la verdad y vamos a ver qué pasó. Error, no tiró. Ahora, ¿qué quedó guardado? Queda la fecha y queda la hora, ¿sí? Actual. Eso podemos restringirlo, ¿sí? Podríamos hacer algo ahí, pero como solo vamos a trabajar con la fecha, tranquilamente podríamos guardarlo ahí. ¿Por qué guardo en formato fecha y no en formato string? Que podría haberlo hecho tranquilamente, porque no se me ocurrió en el momento que declaré el tipo. Podría guardarlo como en formato string, no guardo la hora, y si quiero hacer una operación con fecha, únicamente hago el parsing y listo, ¿sí? Bueno, ahora, índice se incrementa en 1. Entonces, termina el proceso y tenemos ahora que pasar a mostrar nuestro vector acá. ¿Y qué debería pasar también? Está bien, está cargado en la variable, no se ve. Y también me debería eliminar lo que son los datos que están cargados acá, ¿sí? Bueno, vamos a implementar eso ahora. Detenemos la ejecución, sacamos por ahora el punto de interrupción. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Deberíamos pasar a decirle mostrar los resultados en el listbox. Entonces, vamos a hacerlo mediante otro módulo, ¿sí? Otro método. Mostrar resultados. ¿Y qué va a pasar en este caso? Vamos a hacer que el listbox ítems se limpie y lo vamos a recargar, ¿sí? Es la forma, a ver, puede ser la forma más drástica de hacerlo. Sí, el tema es que si no tendríamos que manejar cuál fue el último índice que se cargó, que lo podemos hacer también, ¿sí? Esta es una forma drástica, hay otras mejores, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? For, necesito una persona as persona y por una persona in for each, perdón, for each, una persona in personas. Ahí se arregló todo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que convertir ese dato, ¿sí? A algo que se pueda mostrar en el listbox. ¿Qué pasa si yo lo mando así directamente? Vamos a verlo, ¿sí? Quizás no quede tan prolijo como debería quedar. Una persona. Esto sería a lo bestia. Vamos a probarlo. Fíjense lo que pasó. Cualquier cosa, ¿sí? Me trajo la referencia que el lenguaje entiende que está ahí adentro. Me está diciendo el nombre de la solución, me está diciendo el nombre del formulario, la clase en este caso, y me está diciendo el tipo de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hace magia, ¿sí? No tiene forma de saber qué quiero que se vea en el listbox. Por lo tanto, esto lo tengo que implementar de otra manera, ¿sí? Y además, fíjense, ¿qué pasó? Yo le di un for each y metió todo el contenido. ¿Y tiene que ser todo el contenido? No, no debería ser todo el contenido. ¿Por qué? Porque no está cargado del todo el vector. Entonces, es ahí donde
puede que sea necesario no usar, o sea, puede que sea útil no usar un for each, ¿sí? Sino que vamos a tener que rehacer un poquito esto. Entonces, empecemos por... Vamos a pasarlo en limpio. Limpiamos el listbox. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para cada persona que esté cargada, ¿sí? Entonces, for, acá tendría que ser un índice aparte, ¿sí? Hasta lo que tenga personas, len menos 1. ¿Qué pasa? Len menos 1 también me va a devolver la cantidad que tenga total. Entonces tampoco me sirve. ¿En dónde guardo qué cantidad de personas ya cargué? En índice. ¿Sí? Esta variable, que por eso es global a toda la clase, es la que me va a salvar las papas en este caso. Hasta i de x. ¿Qué pasa? I de x, cargo 1, ¿sí? Y dejó de valer 0 y pasa a valer 1. ¿En dónde está la posición que me interesa que se cargue? 0. Entonces sería siempre 1 menos. Entonces debería ser acá menos 1. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ese tipo de datos estructurados que tenemos, desglosarlo en algo que sea cargable en lo que sería nuestro listbox. ¿Qué podríamos hacer? Una persona que ahora, en vez de ser de tipo persona, se convierta a tipo string. ¿Y qué voy a colocar ahí? Va a ser igual, que en realidad lo podría haber hecho arriba. Vamos a hacerlo ahí directo. Va a ser igual a personas en la posición jx punto apellido más ponemos un espacio, en realidad bueno, puedo concatenar de esta manera, vamos a poner y vamos a ir abajo y ahí podemos poner los demás datos, ¿sí? Vamos a copiar esto y acá nombre y ponemos directamente punto DNI y ahí concatenamos número de DNI, ponemos punto fecha de nacimiento y ahí de nuevo, bueno, personas en jx punto fecha de nacimiento punto y ahí qué pasa, lo tengo que cambiar a un formato que sea string, ¿sí? Entonces to short date string, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con estos tipos de datos? Como ya son string, no pasa nada, ¿sí? Directamente no tengo problemas, no debería tener problemas, ¿sí? Bueno, y de esa manera deberíamos terminar nuestro registro, ¿sí? Vamos a agregarle, por una cuestión de prolijidad, un punto al final y no mucho más, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a cargar en nuestro listbox? Mi punto lst personas, punto items, punto add una persona, ¿sí? Y vamos a eliminar esto de acá para que quede de la manera, digamos, correcta. ¿Cómo va a cargar esto? Va a cargar solamente lo que está en lo que sería nuestro vector, ¿sí? Y lo que nos está faltando es limpiar controles, ¿sí? Entonces vamos a tener
otro procedimiento en donde mi punto txt apellido punto text pase a ser no igual a 0 sino igual a vacío, y vamos a aplicar lo mismo para los demás. Acá sería txt nombre, acá sería txt de DNI, y acá en lo que es el DateTimePicker de fecha de nacimiento, vale, vamos a poder ponerle vamos a probar esto, ¿sí? Que el valor del DateTimePicker por defecto sea la fecha de hoy en formato corto, ¿sí? Esto podría dar algún tipo de error, ¿sí? Porque lo estoy pasando como tipo string. Si no, le sacamos el tipo string y listo. Bueno, vamos a poner un puntito de interrupción por acá, ¿sí? Esto creo que ya vimos que puede llegar a funcionar. Vamos a frenar ahí y después vamos a dejar que se ejecute, y si se rompe, se rompe. Bueno, entonces vamos de nuevo acá. Vamos a ponerle esta fecha. Bien, estamos para mostrar los resultados. Personas, ¿tiene el contenido que queremos? Sí, me olvidé de hacer el cambio de la longitud. Bueno, va a empezar a cargar. JX va a valer 0 y DX va a valer 1, menos 1, 0, o sea que va a ser una sola vez. Bien. Y ahora vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? Una persona por ahora es un string que no tiene nada. A ver, personas en la posición jx.apellido, ¿sí? Vamos a ver si esto efectivamente tiene algún tipo de valor. Y ahí vemos que nos queda Simpson Bart, DNI tanto, fecha de nacimiento. Bien. Y agregamos eso a nuestro listbox. Vamos a ver si no tiene siguiente iteración, termina, y lo que debería pasar ahora es que va a limpiar controles. Limpia, 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 viene acá, bien, hasta parece que salió bien. Y fíjense que quedó con la fecha de hoy. Bien. Bueno, acá esto quedó medio truncado, ¿sí? Debería ser un poco, perdón, debería ser un poco diferente la interfaz, un poquito más larga, ¿sí? Y obviamente el listbox también un poco más ancho, ¿sí? Ahora, vamos con otro. Cargamos, vamos a darle a continuar, y carga los dos elementos del listbox, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a poder seguir cargando. Ahora, ¿qué pasa si cargo más elementos de los que puede soportar el vector? ¿Sí? No voy a estar jugando con las fechas de nacimiento. Vamos a sacar el punto de interrupción porque ya sabemos que anda hasta que deje de andar, ¿sí? En realidad este sería el quinto elemento. Como la pifié en la definición, ¿sí? Ahora sí, acá estamos en el límite del vector. Si el vector tenía 6 posiciones por error mío, ahora si queremos cargar uno más, debería dar un error, ¿sí? Bien, se rompió todo. ¿Qué pasa? Nos está diciendo, estás fuera de rango, ¿sí? ¿Por qué? I de x vale 6. ¿Y personas cuánto tienen? Longitud 6, pero índice 5. Entonces, ¿qué estaría pasando acá?
que directamente nos va a dar un error porque estoy queriendo asignar algo en un lugar donde no se puede, ¿sí? ¿Cómo controlaríamos eso? Fácil. Y de x es menor que 5, entonces se puede hacer todo esto. Si no, le deberíamos decir no se puede. ¿Sí? Bueno, de esta manera limitaríamos eso. Ahora lo que nos falta hacer acá es que esto sea de 4, ¿sí? Y con eso estaríamos bien. Índice sí va a ir de 0 a 4, ¿sí? Mientras que sea menor a 5 va a estar todo bien. Cuando cargue el último, ¿sí? Va a pasar a ser 5 y ahí directamente también podríamos agregar acá si y de x es igual a 5, se alcanzó la máxima capacidad de personas, ¿sí? Entonces de esa manera también le estoy diciendo al usuario para que cargaste todo ya. ¿Qué faltaría a nivel interfaz? Acá un botón que diga reiniciar. Además, en la consigna a ustedes les piden que muestre el número de datos, de elementos cargados y que se respete el orden de carga, ¿sí? Cosa que lo hicimos. ¿No lo hicimos? Quedará la duda y lo tendrán que resolver ustedes. Lo mismo que con lo de el DNI. Fíjense en los métodos que tiene el Masked Textbox como para sacarle los separadores, ¿sí? Y bueno, de esa manera, y habiendo hecho algo más de 1 hora y 20 de video, ¿sí? Se fue muy largo esto, perdón. Bueno, concluimos esta primera parte de la clase. La segunda va a ser parecida. Nos vemos en un rato. Chau, chau.